¿Cómo aprender mejor cuando tienes TDAH? Comprender tu funcionamiento neurocognitivo para transformar la dificultad en una ventaja. Muchas personas con TDAH han vivido una experiencia frustrante con el aprendizaje. A menudo comprenden ideas complejas con gran rapidez, pueden formular preguntas muy profundas o detectar relaciones inesperadas entre conceptos, pero al mismo tiempo les resulta extremadamente difícil estudiar con métodos tradicionales. Pueden pasar horas intentando concentrarse en un texto sin lograrlo, olvidar lo que acaban de leer o sentirse incapaces de mantener un esfuerzo sostenido en tareas que no despiertan su interés. Esta experiencia suele interpretarse erróneamente como falta de disciplina o de capacidad intelectual. Sin embargo, la investigación actual en neurociencia cognitiva sugiere una interpretación completamente diferente. El TDAH no implica una incapacidad para aprender, implica un funcionamiento distinto de los sistemas que regulan la atención, la motivación y la exploración cognitiva. Comprender esta diferencia cambia radicalmente la perspectiva. Cuando una persona con TDAH intenta aprender utilizando estrategias diseñadas para cerebros con regulación atencional más estable, el esfuerzo puede resultar desproporcionado. En cambio, cuando el aprendizaje se adapta a las dinámicas reales de su cerebro, muchas de esas dificultades disminuyen de forma sorprendente. De hecho, algunos de los descubrimientos más recientes sobre cómo aprende el cerebro coinciden notablemente con los métodos que funcionan mejor para personas con TDAH. El aprendizaje profundo no ocurre cuando el cerebro recibe información de forma pasiva, sino cuando reconstruye activamente el conocimiento, explora preguntas que despiertan curiosidad y detecta patrones en la información. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. Estos mecanismos son particularmente relevantes para el funcionamiento del cerebro con TDAH. El cerebro con TDAH, un sistema de motivación altamente sensible. Para comprender cómo aprender mejor con TDAH, es necesario empezar por comprender cómo funciona este cerebro. Durante mucho tiempo, se pensó que el TDAH era principalmente un problema de atención. Hoy sabemos que esta explicación es demasiado simplista. En realidad, muchas investigaciones muestran que las diferencias principales aparecen en los sistemas neurobiológicos que regulan la motivación, la curiosidad y la anticipación de recompensa. En estos sistemas interviene de manera central la dopamina, un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en la exploración cognitiva y en la persistencia frente a los desafíos. Cuando una actividad resulta interesante, novedosa o estimulante, los circuitos dopaminérgicos se activan y facilitan el mantenimiento de la atención. Pero cuando una tarea se percibe como poco significativa o demasiado repetitiva, estos circuitos pueden activarse mucho menos, lo que hace que el cerebro pierda rápidamente el impulso necesario para mantener el esfuerzo. Esta dinámica explica por qué muchas personas con TDAH viven una aparente paradoja. Pueden experimentar grandes dificultades para concentrarse en tareas que consideran aburridas o rutinarias, pero al mismo tiempo pueden entrar en estados de hiperfoco extraordinariamente intensos cuando una actividad despierta su curiosidad o su interés. Este fenómeno no refleja una falta de voluntad, refleja una regulación motivacional distinta. Por eso, el aprendizaje eficaz para el TDAH no consiste en intentar forzar la atención durante largos periodos de tiempo. Consiste en diseñar situaciones de aprendizaje que activen la curiosidad, el desafío y la exploración. Aprender significa reorganizar redes neuronales. Durante mucho tiempo, se imaginó el aprendizaje como un proceso de acumulación de información. Se suponía que estudiar consistía en almacenar datos en la memoria, como si el cerebro fuera un archivo donde se guardan conocimientos que luego pueden recuperarse cuando se necesitan. Sin embargo, la investigación en neurociencia ha mostrado que esta imagen es profundamente incompleta. Aprender no consiste simplemente en almacenar información, consiste en reorganizar redes neuronales distribuidas en el cerebro. Cuando una persona adquiere un conocimiento nuevo, múltiples regiones cerebrales participan simultáneamente. Áreas relacionadas con la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención o el razonamiento interactúan entre sí,
para construir nuevas representaciones mentales. ¿Cómo aprende el cerebro? Lo más interesante es que el aprendizaje raramente implica añadir información completamente nueva. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es una reorganización de conocimientos previos. El cerebro integra la información nueva con lo que ya sabe, creando conexiones inesperadas o reestructurando modelos mentales existentes. Esta dinámica es especialmente importante para comprender el aprendizaje en personas con TDAH. Muchas de ellas poseen una gran capacidad para establecer asociaciones entre ideas aparentemente distantes, lo que está estrechamente relacionado con la inteligencia fluida, es decir, la capacidad de detectar relaciones nuevas entre elementos. Cuando el aprendizaje se basa únicamente en memorizar datos aislados, este tipo de inteligencia se utiliza poco. En cambio, cuando el aprendizaje implica explorar relaciones entre conceptos, formular hipótesis o reconstruir modelos mentales, el cerebro puede desplegar plenamente sus capacidades. Una de las ideas más sorprendentes que han surgido en la psicología del aprendizaje es el concepto de dificultades deseables. Este concepto sugiere que ciertas formas de dificultad no obstaculizan el aprendizaje, sino que lo fortalecen. Cuando una tarea es demasiado fácil, el cerebro puede procesar la información de manera superficial. En cambio, cuando la tarea exige un cierto esfuerzo cognitivo, el cerebro debe activar redes neuronales más amplias para reconstruir el conocimiento. Este esfuerzo fortalece las representaciones mentales y mejora la memoria a largo plazo. Para una persona con TDAH, este principio puede ser particularmente útil. En lugar de intentar estudiar de manera pasiva durante largos periodos, puede resultar mucho más eficaz enfrentarse directamente a problemas que despierten curiosidad o desafío intelectual. Por ejemplo, en lugar de empezar leyendo un capítulo completo de un libro, puede ser más eficaz comenzar intentando responder una pregunta difícil relacionada con ese tema. El cerebro se activa porque percibe una brecha entre lo que sabe y lo que quiere saber. Esta brecha genera curiosidad. Y la curiosidad es uno de los motores más poderosos del aprendizaje. ¿Por qué la repetición pasiva suele fallar? Muchas estrategias de estudio tradicionales se basan en la repetición. Leer varias veces un texto, copiar apuntes o subrayar información parecen formas intuitivas de estudiar. Sin embargo, estas estrategias pueden generar una ilusión de aprendizaje. Cuando releemos un texto varias veces, el contenido se vuelve cada vez más familiar. Esta familiaridad produce la sensación de que comprendemos bien el material, pero la familiaridad perceptiva no equivale necesariamente a comprensión profunda. La investigación muestra que el aprendizaje mejora mucho más cuando el cerebro intenta recuperar activamente la información desde la memoria, en lugar de simplemente reconocerla. Por ejemplo, después de leer una página, cerrar el libro e intentar recordar las ideas principales obliga al cerebro a reconstruir las redes neuronales asociadas a ese conocimiento. Este proceso de recuperación activa fortalece la memoria y facilita el uso flexible del conocimiento en contextos nuevos. Para muchas personas con TDAH, esta estrategia puede resultar mucho más eficaz que la repetición pasiva. El intento de recordar introduce un desafío cognitivo que mantiene el cerebro implicado. Una de las estrategias más poderosas para consolidar el aprendizaje consiste en explicar un concepto con palabras propias. Cuando una persona intenta explicar algo, el cerebro debe realizar varias operaciones cognitivas complejas al mismo tiempo. Debe organizar la información, seleccionar las ideas más importantes, traducir conceptos abstractos en ejemplos comprensibles y detectar posibles lagunas en la comprensión. Este proceso activa la metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento. Muchas personas descubren que solo comprenden realmente un concepto cuando intentan explicarlo. Para una persona con TDAH, esta estrategia puede resultar especialmente eficaz porque transforma el aprendizaje en una actividad activa y dinámica. En lugar de limitarse a recibir información, la persona participa en la construcción del conocimiento. Algunas personas incluso descubren que grabarse explicando un tema o simular que están enseñando a otra persona mejora enormemente su comprensión. La curiosidad desempeña un papel central en el aprendizaje humano.
Cuando sentimos curiosidad por una pregunta o un problema, el cerebro entra en un estado particular de activación. Los circuitos dopaminérgicos asociados a la exploración cognitiva envían señales al hipocampo que facilitan la consolidación de la memoria. Esto significa que la curiosidad no solo aumenta la motivación para aprender, también mejora la capacidad del cerebro para recordar lo aprendido. En cierto sentido, la curiosidad actúa como una señal que indica al cerebro que la información que está a punto de recibir es importante. Para una persona con TDAH, este mecanismo puede convertirse en un aliado fundamental. En lugar de intentar estudiar temas de forma mecánica, puede ser mucho más eficaz formular preguntas que despierten curiosidad. Por ejemplo, en lugar de empezar un tema de historia leyendo fechas y acontecimientos, puede ser más estimulante empezar preguntándose qué factores inesperados cambiaron el curso de un acontecimiento histórico o qué decisiones individuales influyeron en un resultado colectivo. Este tipo de preguntas despierta la exploración cognitiva. Las personas con TDAH no constituyen un grupo homogéneo. Algunas funcionan mejor con representaciones verbales y narrativas. Otras poseen un pensamiento fuertemente visual o espacial. Las personas con pensamiento más verbal suelen beneficiarse de estrategias como reformular conceptos con sus propias palabras, construir analogías o transformar la información en relatos coherentes. Cuando un concepto se convierte en una historia o en una explicación estructurada, resulta más fácil de recordar. En cambio, las personas con pensamiento visual pueden beneficiarse enormemente de representar la información de manera espacial. Dibujar diagramas, mapas conceptuales o esquemas puede ayudar a construir representaciones mentales mucho más estables que las listas de definiciones. En estos casos, el aprendizaje ocurre cuando el cerebro puede ver la estructura del conocimiento. Una característica notable del cerebro humano es su capacidad para detectar patrones en la información. Gran parte del aprendizaje ocurre a través de mecanismos implícitos que permiten identificar regularidades en el entorno. Este aprendizaje estadístico implícito permite al cerebro extraer estructuras y relaciones sin necesidad de un análisis consciente detallado. Muchas personas con TDAH muestran una gran sensibilidad para detectar patrones complejos. Esto puede manifestarse en ámbitos tan diversos como la programación, la estrategia, la música, el diseño o la resolución creativa de problemas. Cuando el aprendizaje se centra exclusivamente en memorizar datos aislados, esta capacidad se utiliza poco. Pero cuando el aprendizaje se orienta hacia la comprensión de estructuras, relaciones y modelos, estas habilidades pueden convertirse en una ventaja significativa. La inteligencia artificial abre una posibilidad particularmente interesante para las personas con TDAH, la posibilidad de disponer de un tutor que se adapte dinámicamente al estilo cognitivo del estudiante. A diferencia de un libro o de una clase tradicional, una IA puede ajustar el ritmo, la profundidad y el estilo de explicación en función de las necesidades de cada persona. Para aprovechar esta herramienta, resulta útil explicarle a la IA cómo funciona tu cerebro. Por ejemplo, una persona con TDAH puede empezar diciendo que su atención funciona mejor cuando el aprendizaje se presenta en bloques cortos, con preguntas interactivas, ejemplos concretos y desafíos progresivos. La IA puede entonces estructurar el aprendizaje de manera que mantenga la curiosidad activa. También puede utilizarse para simular situaciones de enseñanza. Una persona puede explicar un concepto y pedir a la IA que formule preguntas para detectar posibles lagunas en la comprensión. Este tipo de interacción reproduce el efecto de enseñar para aprender. Además, la IA puede ayudar a transformar contenidos complejos en formatos más adaptados al estilo cognitivo del estudiante. Puede convertir textos en metáforas visuales, crear analogías narrativas o generar ejercicios interactivos que obliguen al cerebro a reconstruir el conocimiento. Una conclusión importante. El TDAH no implica una incapacidad para aprender. Implica un cerebro que responde de forma especialmente intensa a la curiosidad, al desafío intelectual y a la exploración. Cuando el aprendizaje se basa únicamente en repetición pasiva, este cerebro puede sentirse rápidamente desmotivado.
pero cuando el aprendizaje se convierte en un proceso de descubrimiento activo, muchas de sus características pueden transformarse en fortalezas. Comprender este funcionamiento no solo permite aprender mejor, también permite reconciliarse con la propia forma de pensar. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.